Jeffrey, I hate you! I hate you! That's out of control! I was branching out. That's when the cannibalism started. Eating of the heart and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. If you were out on the street now, would you still be committing the crimes? Probably. If this hadn't happened, there's no doubt I probably would be. I can't think of anything that would have stopped me. Jeffrey Dahmer y el pecado imperdonable. Este capítulo está basado en un asesino serial y también en el documental Jeffrey Dahmer, La mente de un monstruo. En este episodio recomendamos discreción y que lo escuchen mayores de edad, porque los temas que hablaremos hoy son explícitos y son muy fuertes para gente sensible. La policía de Milwaukee encontró 11 cráneos en el departamento de Jeffrey Dahmer. Hola, ¿cómo están? Hola, Diego. Estamos bien, todo bien. Gracias a Dios. La verdad es que nos ha costado un poquito empezar este capítulo. Hemos tenido harta prueba de sonido y cosas, pero ya estamos expectantes de lo que va a ser el capítulo de Jeffrey Dahmer y el pecado imperdonable. Nico, ¿cómo está ahí? Bien contentos. Viene un tremendo programa, pero también con temor porque se escucha brígido. Brutal. Sí, bueno, como ven, estamos en un nuevo espacio. Inaugurando, nos estamos profesionalizando. Así que les pedimos que se suscriban, que le pongan like, que activen la campanita, que compartan a aquellas personas que quieren, que le estén predicando a un familiar, a algún amigo, que quieran que sepa y que conozca de nuestro contenido. La verdad que nos han hablado harto con respecto a que el podcast se está siendo escuchado, recomiendan el podcast a amigos que están conociendo de Dios, y la verdad es que eso nos alegra mucho porque esto lo hacemos con mucho cariño, no ganamos nada haciéndolo, todo lo contrario. De hecho, Nano acá se ha puesto mucho con respecto a la escenografía, a las luces, así que de a poquito vamos mejorando y bueno, vamos a estar a lo que va a ser este capítulo. Sí, así que suscríbanse nomás, está súper bueno, activen la campanita, activen las notificaciones y nada, que el Señor los bendiga. Eso. Cuéntame, Nano, ¿quién es Jeffrey Dahmer? ¿Quién fue? Bueno, la biografía de él. Sus padres se divorciaron cuando él era pequeño y él, por sus propias palabras, lo pudo bloquear mentalmente y emocionalmente. Algo que muchos niños sufren cuando sus padres se separan. En la escuela era un adolescente normal, pero cayó en el alcoholismo. Tenía fuertes deseos homosexuales y en su ciudad era un tabú, por lo que no conocía a ningún homosexual. Estamos hablando del año 70, en Estados Unidos. Mató a su primera víctima en la secundaria, alguien que recogió en una autopista. No era homosexual esta persona, pero pensó que la única forma de retenerlo era matándolo. O sea, tenía un fuerte deseo por quedarse con la víctima. Vivió con su abuela y la acompañaba a la iglesia, leía la Biblia y trataba de expulsar cualquier pensamiento sexual. O sea, tuvo una infancia cristiana, por así decirlo, asistía a la iglesia. Y relativamente normal, dentro de todo. Dentro de todo, claro, sí. Duró 2 años, pero el alcoholismo y los deseos sexuales comenzaron a aparecer nuevamente. O sea, él ya estaba luchando contra esto. Fue arrestado en varias oportunidades por exhibicionismo y masturbación pública. Frecuentaba bares de gays y después se pasaba a sauna donde tenía encuentro con otros hombres. Drogaba a sus víctimas. Alción, usaba una pastilla para dormir, donde confiesa que sentía placer en tener control total de las personas y los veía como un objeto. Se había entrenado para eso. O sea, había bloqueado sus emociones, sus pensamientos, por así decirlo, y le dejó rienda suelta a sus impulsos. No le interesaba el encuentro sexual en sí, sino que buscaba compañía, cariño, caricias. Todo esto, lo que estoy comentando y lo que vamos a comentar de Jeffrey Dahmer, está, como les decíamos, en el documental, y él mismo declaraba a la policía cuando fue encontrado. Él quiso conversar todo lo que le sucedió desde niño para que se pudiera entender un poco por qué hacía y por qué hizo lo que hizo. Su deseo de retener a sus víctimas se hizo cada vez más fuerte. Comenzó a frecuentar sex shops, nudistas, y su vida diaria comenzó a girar en torno a eso. Lo vetaron del sauna por drogar a sus víctimas y por alcohólico. Así nació la idea del maniquí que se robó en una tienda.
con quien se acurrucaba con él en el sótano de su abuela hasta que lo descubrió su abuela y padre. Luego mató a su segunda víctima en un hotel de una sobredosis y de golpes. Aparentemente lo golpeó hasta matarlo. Dijo que temporalmente perdió el control de sí mismo. Was just planning on drugging him and spending the night with him. Had no intention of hurting him. When I woke up in the morning, he had a broken rib here. I was heavily bruised. Apparently I had beaten him to death with my fists. And you have no memory I of have it? no memory of it. But that's what started the whole spree all over again. Se llevó el cuerpo al sótano de su abuela y mientras ella iba a la iglesia, él se deshizo del cuerpo, excepto del cráneo, que lo acompañaba hasta en el trabajo. A partir de ahí declara que nació un hambre y una necesidad. Y fue cuando no se detuvo más. Ya para mediados de 1988, Dahmer ya había asesinado a 4 jóvenes. Su familia lo echó de la casa de su abuela y se mudó a un barrio bajo de gente negra donde abundaba el narcotráfico. Llegó a drogar a un joven de 14 años, a quien le ofreció $50 para sacarle unas fotografías. El niño escapó y Dahmer fue a parar a la cárcel. Quizás no deban morir, decía, para seguir viviendo conmigo. Eso es lo que decía Dahmer. Él quería dejarlos en un estado entre la vida y la muerte, para que lo puedan acompañar. Y comenzó a experimentar con sus víctimas y tratar de hacerlas zombies, de sus propias palabras, drogando e inyectando ácido en el cerebro mediante un taladro en el cráneo. Ya para julio de 1991 ya había matado a 17 jóvenes. Cuando lo atraparon fue cuando se le acabaron las pastillas para dormir a sus víctimas y quiso embriagar a uno en exceso. Lo amenazó con un cuchillo, escuchó los latidos de su corazón. Él le dijo que se comería su corazón y que su víctima se volvería parte de él. El joven arrancó, se encontró una patrulla policial, quienes entraron a la fuerza al departamento de Dahmer. Él se resistió. En su juicio, algunos psiquiatras decían que tenía un trastorno mental porque decía que necesitaba comer a sus víctimas para vivir con ellas y trató de crear zombies. O sea, había un grupo de psiquiatras que utilizaron estas dos cosas para decir que él tenía un trastorno mental que no estaba en su sano juicio. Sin embargo, el tribunal no aceptó y le imputaron 15 asesinatos y que era responsable de sus actos. O sea, no estaba loco. It's a process. It doesn't happen overnight. When you depersonalize another person and view them as just an object for pleasure instead of a living, breathing human being, it seems to make it easier to do things you shouldn't do. Su señoría, ya todo acabó. No quería la libertad. Honestamente, quería la pena de muerte. Me siento tan mal por lo que le hice a esas pobres familias y tienen todo el derecho de odiarme. Tendré que recurrir a Dios para sobrevivir cada día. Eso debía haber hecho antes. Lo intenté, no lo logré y causé una tragedia. En febrero de 1992 fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas, 957 años en total. Murió en 1994 después de recibir una golpiza de otro preso. Brutal. Yo creo que Jeffrey Dahmer es un ejemplo muy muy bueno de lo que puede llegar a ser una mente y una persona humana sin freno, sin Dios, sin moralidad, sin tener ningún tipo de... sin poder tener alguna barrera y decir, oye, hasta aquí llego, quizás esto para aquí para adelante quizás está mal. Vemos a una persona que es asesino serial, se comía a sus víctimas. De hecho, el documental comentaba que, como dijo Nano, llevaba un cráneo de la persona en su mochila al trabajo. O sea, no, lo encuentro De hecho, muy fuerte. Fue más que eso. Él se excitaba cuando cortaba a sus víctimas. Sí, yo escuché eso mismo, que se excitaba cuando abría los intestinos y recibir el calor humano de su víctima, eso la atraía. Lo increíble también, me gustaría agregar, que estuve viendo también documentales acerca de él y los psicólogos y psiquiatras que lo atendieron decían que era una persona que estaba extremadamente sola, que se sentía tan sola y tan como abandonado y aparte de la sociedad, que él quería llevar a sus víctimas con él, a todos lados, que lo acompañaran. Por eso se los comía. Él explicaba que comiéndoselos sentía que ellos estaban con él. Wow. Sí. Bueno, ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de un caso tan crudo, tan feo, tan macabro que ocurrió en Estados Unidos a mediados del 80, 90. Justo antes de su muerte, se informó que Jeffrey Dahmer encontró a Dios mientras estaba en prisión. Después de que Carl Booth, miembro de la iglesia Crescent de Cristo en Oklahoma, le envió material religioso. Dice que posteriormente le contactó con Roy Radcliffe,
evangelista de la Iglesia de Cristo en Madison, en Wisconsin. Dice también un estudio que Radcliffe organizó lecciones bíblicas semanales con Dahmer y lo bautizó el 10 de mayo. Dentro de la cárcel. Dentro de la Se cárcel. bautizó. Empujándolo bajo el agua hasta que estuvo completamente sumergido. Dice, probé con varios otros predicadores, pero tenían un poco de miedo de entrar, dijo Booth, el que lo envió. The Lord Jesus Christ is the true creator of the heavens and the earth. It just didn't just happen. And I have accepted him as my Lord and Savior. And I believe that I, as well as everyone else, will be accountable to him. If a person doesn't think that there is a God to be accountable to, then what's the point of trying to modify your behavior to keep it within acceptable ranges? That's how I thought anyway. And I've since come to believe that the Lord Jesus Christ is truly God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. They're the only true God. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué lo queremos hablar en un podcast? Y encontramos y consideramos que es algo muy importante. ¿Qué tantas cosas malas tenemos que hacer? ¿Qué tan animales? ¿Qué tan malos tenemos que ser para que Dios no nos perdone? ¿Qué hay que hacer para que Dios no nos perdone? O sea, ¿me están diciendo que Dios perdonó a Jeffrey Dahmer por todo lo que hizo? Si su arrepentimiento fue de corazón, como que al parecer fue, por las declaraciones que él hizo después. Claro. Hay predicadores que yo lo he visto y lo queremos también conversar acá, que hacen un ejemplo muy extremo y muy crudo. En un lado tenemos a Jeffrey Dahmer, caníbal, asesino, se excitaba con sus víctimas muertas, pero conoció, se supone, al Señor. Hay un testimonio del pastor que lo bautizó, que esto fue real. El pastor dice incluso que el evangelista dice que cuando su congregación se enteró que fue a bautizar a Jeffrey Dahmer, se fue la mitad de la iglesia. Wow. O sea, no lo aceptaron porque fue algo tan impactante en Estados Unidos y la comunidad que ni siquiera ellos lo perdonaban. Pero al mismo tiempo había algo que me decía, sirvo a Dios, y Dios puede salvar a esa persona. Finalmente me dijo, quiero recibir el bautismo. Estaba familiarizado con los pasajes de la Biblia acerca del tema, comprendía el propósito del bautismo. Quería erradicar el pecado de su vida y creía en Jesucristo. Nos miramos a los ojos y hablamos con el corazón. Empecé a ver en él cosas admirables. Su amor por la verdad, su deseo de saberlo todo sobre Dios y por parecerse más a Dios. La puerta se abrió y Jeff ya estaba en la pequeña bañera. Estaba en posición fetal y lo único que sobresalía del agua era su cabeza. Me miró, me acerqué a él, le puse una mano sobre la cabeza y dije, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados. Y sumergí su cabeza en el agua. Cuando salió a la superficie le dije, bienvenido a la familia de Dios. Y me dijo, gracias. Fue una ceremonia muy sencilla, una ceremonia silenciosa y sin embargo muy bonita. No había ángeles cantando, nada por el estilo, pero tenía algo de sagrado en su silencio. Es algo bonito de recordar. Creo que el bautismo de Jeffrey Dahmer es el triunfo del bien sobre el mal, especialmente en su caso. Jeffrey Dahmer declaraba que él no se daba cuenta que las cosas que hacía estaban mal. No, él antes sí de conocer a Dios. se daba cuenta, pero habían, claro, momentos que él perdía el conocimiento, se dejó llevar por las drogas y todo. Pero lo que quería llegar, tenemos a Jeffrey Dahmer por un lado, pero tenemos a la Madre Teresa de Calcuta por otro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo este símil? Ella fue una mujer que entregó su vida a los pobres, a los más necesitados, que ella fue una persona altruista, como se dice, pero no tenía a Cristo como su único camino al cielo, por así decirlo. O tenemos también el caso del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, suponemos, bueno, era ladrón, pudo haber sido asesino, mentiroso, pero en el último minuto de su vida el Señor tuvo misericordia de él. Entonces, de eso se trata un poco la locura de la cruz, cuando se habla de que no podemos entender algunas cosas del Señor, no podemos entender su perdón, su misericordia. Y ahí es cuando dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿hay algo tan terrible que podamos hacer que Dios no nos perdone? Qué importante lo que hay que decir de la Madre María Teresa, porque la verdad es que uno podría decir, y esta señora no le hizo daño a nadie. De hecho, todo lo contrario, trató de hacer el bien en su vida como humana, distinto a una persona como Jeffrey Dahmer, o como el mismo ladrón en la cruz que dices tú, que hacía todo lo contrario a hacerle bien a las personas.
Pero, si es que su arrepentimiento fue de corazón, Jeffrey Dahmer fue salvo y la Madre Teresa de Calcuta no. Y esa es la dualidad que podemos ver con respecto a poder confiar y entregar la vida a Jesucristo, en el fondo. Miren, una de las personas que participó en el evangelismo de Dahmer dijo así: si Jeffrey Dahmer estará en el cielo, yo no quiero estar ahí. Wow. Wow. O sea, a pesar de que Dios es probable que lo haya perdonado si él se arrepintió de corazón, esa persona no quiere perdonar a esta persona. Claro. O sea, el cielo no es para mí si Jeffrey Dahmer está ahí. Claro. Así de increíble. Lo otro que me impresionaba de este caso es que su abuela y su papá eran cristianos. O sea, su abuela iba a la iglesia, lo llevaba a él a la iglesia. Típico de la abuela que lleva al nieto, que está un poco descarriado, que se queda con él en el verano. Y ¿Y él aceptaba ir? Iba. él intentó cambiar. O sea, él dice que por 2 años no ocurrió nada. O sea, había asesinado a un joven en su pueblo, se fue con la abuela por problemas de alcoholismo y todo, con problemas personales al final, pero ahí intentó cambiar, 2 años intentó cambiar. Y después volvió con mucho más deseo, dice el... Claro, cuando mató a su segunda Claro. víctima, ya esto lo controló. Entonces, ¿qué tan malos podemos ser para que Dios nos perdone? Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, perdón. Dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Wow. Increíble. O sea, lo que estamos leyendo acá es que Dios perdona. Dios perdona. O sea, Jeffrey Dahmer, a pesar de todo esto, lo que hizo, que mató, violó, comió sus víctimas. Incluso yo escuché que él llamaba a las familias de las víctimas para decirle: no, está muerto, tranquila, deja de buscarlo. Claro, como anónimo. Como anónimo, eso no lo sabía. llamaba Tampoco. y les decía: no, está muerto, deja de buscarlo. O sea, él sabía el sufrimiento al menos de lo que estaba sucediendo. Y Dios perdona todo eso. Es que increíble. Nuestra mente humana no alcanza a entender este amor de Dios y este perdón y misericordia. Es increíble. Claro. Bueno, nosotros suponemos que fue salvo porque se bautizó el pastor que lo fue a bautizar, corrió muchos riesgos, dice. Entonces, creemos que si realmente se arrepintió fue salvo. Pero aunque él no se haya salvado, aunque él no Ese no es el punto, la verdad, claro. aunque él no se haya salvado, aunque él de verdad no se haya arrepentido de sus actos, ni haya nacido de nuevo, Dios es capaz de perdonarlo. Dios estaba dispuesto a perdonarlo. Claro, sí. Pero dice la Biblia que hay un pecado que es imperdonable y de ese queremos hablar. Solo uno. O sea, existe algo que Dios no perdone. Claro. Y es... La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, Emma? Muy buena pregunta, la verdad. Vamos a Jaque responder. mate, jaque mate. Sigan escuchando el capítulo para poder saber. Vamos a responder. ¿No? Emma, ¿puedes leer Mateo 12, 22, 37? Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismos es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echa a vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrán saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada.
A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conocerá el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de tal tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serán justificados, y por tus palabras serás condenado. Amén. Dice harta cosa importante este extracto de la palabra. Sí, yo quería solamente añadir, antes que Nico entre con el tema, cuando dice ni en este siglo ni en el venidero, la palabra que usa ahí es aion, que quiere decir era o época. No es que sea literalmente en esos 100 años donde esté el Señor. Algunos lo interpretan así. ¿Qué es la blasfemia? ¿Qué significa la palabra blasfemia? Nosotros, yo creo que varias veces la hemos escuchado. Acá estoy con el diccionario Holman, que es lindo porque también te explica un poco del contexto. Y la blasfemia dice, es la transliteración de una palabra griega que significa literalmente hablar mal. En el contexto bíblico, la blasfemia es una actitud de irrespetuosidad que se expresa mediante una acción dirigida en contra del carácter de Dios. Es faltarle el respeto, es hablar mal de algo, es decir, hacer la acción de hablar mal, que en este caso es del Espíritu Santo. Ahora, el pecado de la blasfemia puede ser perdonado, y el mismo Señor Jesús ahí lo dice, que contra el Padre o contra el Señor Jesús va a ser perdonado, más contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús dijo eso? ¿Por qué les dijo eso? ¿Qué hicieron estos escribas o estos fariseos para él reaccionar de esta manera? Lo que fue es que Dios, el Señor Jesús, Dios hizo un milagro, y cuando hizo el milagro, ellos Se lo atribuyeron a otra, ¿o no? se lo atribuyeron a Belcebú, dice, que es Satanás. Entonces, Jesús mismo, estando encarnado, siendo el Hijo de Dios, él estando ahí explicando que yo soy el Mesías físicamente, y además haciendo obras milagrosas que nadie hacía en ese tiempo, ellos lo único que fueron viendo las obras, los milagros, concluyeron simplemente, no, este no es Dios, en realidad lo hace por obra del diablo. Entonces el Señor Jesús, de una manera para decirle como, no, aquí ya no hay más remedio, no, aquí ya no se puede, les dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, porque la atribuyeron a una obra hecha a través del Espíritu Santo, se la atribuyeron al diablo. Sí. Bueno, más adelante yo tengo varios comentarios bíblicos que los podemos analizar también, pero en el fondo no es dudar del Espíritu Santo cuando uno lo hace, sino que es maliciosamente otorgarle una obra del Espíritu Santo a Satanás, pero que hizo mediante Jesús. No sé si me explico. Así es. Sí. No es que, por ejemplo, no sé, alguien dude, porque yo lo he escuchado muchas veces, alguien dude, por ejemplo, del hablar en lenguas. Claro. Y no dicen, no blasfemen contra el Espíritu Santo porque están dudando del don de lenguas. No es eso. Lo que está queriendo decir Nico es que es cuando la obra de Jesucristo que realizó mediante el Espíritu Santo, porque él dice, si por el dedo de Dios yo hago estas cosas, si nosotros maliciosamente e intencionalmente le atribuimos eso al diablo, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y eso no será perdonado. Sí, tienes toda la razón, Nano, porque eso es el Señor Jesús estando físicamente, el Hijo de Dios, vino, la palabra de Dios revelada, el verbo, como dice Juan 1.1, vino acá a la tierra y mostró. Y él dice que él hacía sus obras a través del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que explicarnos, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es su función? Eso. O qué fue lo que hizo. En Juan 16, 7-11 me gustaría leer rápidamente, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahora habla acerca del Espíritu Santo, dice el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, el Espíritu Santo es el que convence a la gente para que crean en el Señor Jesús. Nosotros hemos hablado en los primeros capítulos, en el 1 también, que lo pueden escuchar. Un guiño. Un guiño, sí, suscríbanse. Ahí dice que nosotros somos depravados. Habla acerca de la depravación total, que nosotros estamos continuamente hacia el mal. Claro. Sí, o sea, somos malos, eso quise decir. Dale nomás. Perdón, dale nomás, Nico. Sí. Y nosotros, como somos malos, el Espíritu Santo es quien nos convence para creer en el Señor Jesús. Ahora, si el Espíritu Santo convence, y también el Señor Jesús dijo que hizo estas obras a través del Espíritu Santo. En el Juan 10:38 dice... Tranquilo. Atrás. Estoy en mate. Faltan lentes, parece. Sí. Ya, eso lo vamos a cortar. O lo dejamos por arriba. Déjalo que tiene. Y en Juan 10:38 dice: mas si las hago, está hablando de las obras, porque si no las hago, las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que me conozcáis y creáis el Padre que está en mí y yo en el Padre. Es porque los milagros solamente pueden ser hechos a través de Dios, porque Dios le gana, creó este mundo. Es como cuando hablábamos de la regla del Monopoly. Dios creó esta regla, la dinámica, la cinemática, las leyes de la física, mecánicas, la gravedad. Él creó estas reglas, entonces él podía romper esto. Él, por ejemplo, le daba la vista a los ciegos, sanaba enfermedades como la lepra, que eran incurables en ese momento. Entonces, a lo que quiero llegar, si Jesús, siendo el Hijo de Dios encarnado, hecho hombre, 100% humano y 100% Dios, estaba en ese lugar, hizo obras sobrenaturales y mostró que la hacía a través del Espíritu Santo, o sea, mostró a través de las obras que era Dios, y el Espíritu Santo se estaba revelando a la gente, y ellos ya entendiendo todo esto, los fariseos, que eso es lo increíble, lo entendían. La única cosa que dijeron, que atinaron a decir, por así decirlo, dijeron, no, esto no es Dios, esto es obra de Beelzebú. Porque lo vemos en el versículo 23, dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? O sea, ¿será este el Mesías esperado? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Lo que yo entiendo es que ellos sabían que era el Mesías. Ellos no lo hicieron de incrédulos, ellos sabían, y ellos lo hicieron de una mala intención. Sí, por no querer entregarse. Entonces, este nivel de pecar contra el Espíritu Santo, yo me atrevería a decir que bajo este contexto ya no se podría dar de la misma manera, porque el Señor Jesús ya no está físicamente... Hoy en día está hablando. Claro, hoy en día ya no está físicamente haciendo estas obras sobrenaturales físicamente. Sin embargo, hay un concepto similar que se habla acerca de una conciencia cauterizada o reprobada, que habla Hebreos 6. No es lo mismo, pero sí habla acerca de la apostasía y de gente malintencionada que igual rechaza a Dios y rechaza malintencionadamente al Señor Jesús. No es lo mismo, pero es el mismo concepto. Yo creo que eso es importante porque hoy en día yo creo que la pregunta de los cristianos siempre, y el miedo, como los cristianos sabemos que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es preguntarnos: ¿y hemos blasfemado contra el Espíritu Santo realmente? A eso vamos a llegar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entre medio? A ver, cuéntame, Nico, ¿qué pasa? No, eso es spoiler. No, los amigos tienen que ver al final. ¿Habré blasfemado contra el Espíritu Santo? Claro. Porque yo creo que igual, si bien, Nico, tú dices que eso, claro, ocurrió en el contexto que Jesús tuvo que ir a la tierra, yo creo que alguien malintencionado puede hablar, no, ese Jesús hace 2000 años estaba lleno de demonios, por ejemplo. Claro, sí. Yo creo que eso, claro, yo lo estoy diciendo porque es un ejemplo, pero yo creo que hay gente malintencionada que lo puede haber dicho. No, ese era un loco, no sé. Ese lo hacía por Beelzebú. Ahí tendría el sacrificio de Jesús en menos, en la cruz. No lo reconocerían. Atribuírselo a Satanás. Claro. Exacto. Porque algunos dicen, que yo igual lo he escuchado, que puede ser válido, que es cuando se rechaza a Cristo. Claro, tú rechazas a Cristo y blasfemaste contra el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo, no sé, te convenció y tú igualmente lo rechazaste, que igual lo que habla Hebreos. Pero vemos que también Pablo incurrió en eso. Vamos a hablar de Pablo. También, sí. Incurrió en eso de que
rechazó a Jesús, lo persiguió. Dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Claro. Entonces, nosotros también pudimos haber sido blasfemos entonces, cuando, no sé. Entonces, a eso vamos Claro, a llegar. hay muchas dudas entre medio que se podrían atribuir a la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero en el punto que tú dices, que lo conversamos antes de empezar el capítulo, quizás todos cuando no creíamos en Dios o no habíamos entregado la vida a Jesucristo, podríamos haber sido blasfemos, ¿cachai? Entonces, así vamos a trabajar este tema. ¿Estás preocupado? No, me está transpirando la frente. No, y es verdad que hay un temor, porque hay mucha gente que, como decía los chiquillos Nano, perdón, Sí, igual. como decía Nano y Emma, Toma un poquito de agüita. de que hay mucha gente que dice, oye, habré blasfemado. Y hay iglesias que justamente hacen eso, dicen, no, tú no hagas esto, o no puedes tú atribuirle o cuestionar de realmente Dios se estará manifestando de esta manera. Sí, eso, discúlpame, eso lo hablamos un poco con el hermano Sebastián Céspedes de Argentina, que también malentienden esta situación y lo usan como control. Yo he escuchado, por ejemplo, vamos a escuchar el testimonio de la hermanita tanto, y nadie se puede negar ni nadie puede dudar, porque es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y tú quedas así, chuta, si dudé un segundo en mi cabeza, ya estoy condenado. Pero eso Pierdo mi también salvación. Exactamente. Sí, pierdo mi salvación, dice Nico. Claro, y es un tipo de control. Sí, esa es la preocupación. Por eso a mí me gusta, bueno, lo que vamos a decir aquí no es... Piensa bien lo que vas a decir. Sí, sí. No, a mí me gusta el Siempre te manda a mí me gusta el concepto de mente cauterizada. Cuando uno, hoy en día, si que blasfemaste con el Espíritu Santo, me gusta el concepto de mente cauterizada, porque la otra vez escuchaba a un pastor que él hablaba de que cuando... El cristiano, como siempre, se pregunta esto. Quizás cuando una persona ya no le interesa pecar y ya no le interesa tener el perdón de Dios, quizás... No sé si ya blasfemó, pero esa persona ya no le importa, no tiene moralidad a favor de Dios. Entonces quizás esa forma de verlo puede ser una, que es la mente cauterizada, pues la mente que no le importa si peca, si no tiene arrepentimiento, como que el Espíritu Santo no trabaja en la persona, Claro. no como que conociendo obviamente a Dios, ¿cachai? Yo lo entiendo un poco de una forma más como al revés, como una forma más pasiva. No es que rechazar al Espíritu Santo sea blasfemar. No, yo creo que, me estoy ordenando un poco, sino que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, pero igual Dios ya sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Entonces, no es que todos los que se condenaron o todos los que rechazaron su nombre, como dice Juan 3:17, ya son condenados. Eso es una cosa, yo entiendo. Otra cosa diferente es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque de todos los pecados que hay en el mundo y que podemos cometer, de todos, hay uno que nunca es perdonado. Yo encuentro que, viéndolo desde el punto de vista humano hacia Dios, hay una cosa que tú hagas, no va a ser perdonado. No sé si me explico. No es que Dios no pueda actuar en ti, sino que tú como hombre, si tú lo cometes, o como mujer, tú lo cometes, ya Dios no te lo va a perdonar. No sé si me explico. No, porque Él ya sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Pero Él sabe quién va a blasfemar y quién no también. También. Pero a lo que voy, Dios no va a condenar porque tú blasfemaste contra el Espíritu Santo. Dios va a condenar porque Él ya lo decretó. ¿Entiendes? Sí, no, sí entiendo la... Yo lo entiendo así, como que desde el punto de vista del hombre, de todos los pecados que cometamos en esta vida, en la tierra, hay uno que nunca va a ser perdonado. Porque negar a Cristo sí es perdonado, porque el apóstol Pablo, como lo vamos a estudiar, lo negaba, lo persiguió y fue perdonado. Nosotros mismos lo negamos muchas veces, pero fuimos perdonados. Claro. Si el Espíritu Santo entonces es quien nos convence, es quien nos lleva en este proceso de santificación, para no hablar con tantos términos difíciles, sino el Espíritu Santo es el que nos va limpiando cada día. Si antes éramos buenos para mentir, nos va limpiando y nos va quitando esta mentira. Si éramos viciados en algún vicio estupefacto, si éramos viciados en algo, el Espíritu Santo nos va limpiando. Ahora, ¿qué pasa con esa persona que no quiere hacer caso y conscientemente dice, no, sí, total, da lo mismo, total? Entonces, ¿realmente el Espíritu Santo está trabajando en ese corazón? ¿Realmente le está hablando a su conciencia? Yo quería decir algo con respecto a eso, que es importante, porque de repente el cristiano
habla y como que uno como que se achaca así y como que te pones triste quizás porque la persona no se convirtió, pero al final si uno lee la palabra del Espíritu Santo es el encargado de eso. Tú como humano no puedes hacer nada más que a lo que estamos llamados, que es evangelizar y predicarle la palabra, predicarle el plan de salvación, pero si la persona se quiere convertir o no, eso ya no depende de ti. Claro, depende del Espíritu Santo. Depende del Espíritu Santo. Claro. Para eso se quedó en la tierra, para convencer de pecado. Claro. Sí, pues tu predicación puede servir de semilla. Claro. Sí. Muchas veces se ha dado que, bueno, el mismo Jeffrey Dahmer, yo creo incluso, que él tenía de alguna forma en el subconsciente un Dios perdonador, un Dios misericordioso, y quizá el Espíritu Santo en ese momento oró. En el momento al final, pues, cuando él se quiso bautizar, quizá esa semilla que la abuela lo llevaba a la iglesia y que estaba ahí entre medio, germinó, ¿cachai? Yo Por creo decirlo que así. si es así, si se salvó, yo creo que Dios lo utilizó como un tremendo testimonio de su gracia y También. su perdón. Porque hay unas cosas curiosas con Jeffrey Dahmer. Por ejemplo, hay un paralelismo con otro psicópata que fue súper... que mató niños incluso. Jeffrey Dahmer era un adolescente, pero mataba niños y abusaba de ellos. Como 30. Algo de Stacy era el apellido. Era un payaso, se vestía como payaso, como It. ¿Ya? Y esto está registrado, lo pueden buscar. El día que Jeffrey Dahmer mató a su primera víctima, este hombre lo capturaron. Por ejemplo, ¿Ya? el día que Jeffrey Dahmer se bautizó, este hombre tuvo la pena de muerte. ¿Y sabes qué pasó en ese día? Hubo un eclipse solar, todo se oscureció. El mismo día que se bautizó. ¿Ah? El mismo día que se El bautizó. mismo día que Jeffrey Dahmer se bautizó, al otro asesino lo condenaron a la muerte, y este tipo como que se burlaba, así decía garabatos y blasfemias, Claro. en su lecho de muerte, o sea, antes de ser ejecutado. O sea, nunca se arrepintió el loco. No, nunca se arrepintió, pero Jeffrey Dahmer se bautizó al menos y hubo un eclipse. O sea, No, y sí se arrepintió. no sé, O sea, no sabemos qué fue de corazón, pero sí, él dice que se arrepiente de las cosas que hizo. y se bautizó, sí. Claro. Recuerdo que también había una coincidencia de que desapareció justo un niño también. Había desaparecido un niño un día, y justo Jeffrey Dahmer en un mall. Y justo Jeffrey Dahmer estuvo en ese mismo mall cuando desapareció este niño. Y años después le preguntaban, oye, este niño, ¿tú lo raptaste y lo mataste? Y no, la conciencia era que justamente este mismo psicópata había robado a ese niño en La ese mismo mall. coincidencia. Ah. Y en ese mismo día Jeffrey Dahmer había estado ahí. ¿El mismo psicópata acá en las tunas, no? Ese. Oh. Y Jeffrey Dahmer no había hecho nada, al menos hoy. El santo. Sí, bueno, tampoco una forma de canonizarlo, como dicen, No, sino no. que es Solo la gracia la de Dios, es como alabar a Dios, en el fondo, de cuán grande amor tiene que puede perdonar Tal cual. hasta el canibalismo. Hasta el crimen más bajo, por decirlo así, donde Claro. la mente humana... O sea, tú te pones a pensar qué es lo peor que puede hacer el ser humano y te pones a pensar en Jeffrey Dahmer. Sí. Claro, es verdad. Me recuerda a esta gracia de Dios al ladrón en la cruz también. Sí. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, lo crucificaron junto a otros dos ladrones, porque la cruz era la vergüenza máxima y el castigo máximo en Roma. Entonces, cuando lo crucificaron junto a dos ladrones, uno le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús, ¿Él creyó? él creyó en Él ese creyó. mismo momento. Y el otro no. Y el otro se burlaba, dice. El otro se burlaba. Será una señal del ladrón en la cruz y el otro ladrón en la cruz. Claro, Del Jeffrey eso, Dahmer. eso me recuerda. Sí. Oh, Y hermano, el Señor le qué responde, brillo. estarás conmigo este mismo Sí, día. estas cosas pasaron en el año 70, estamos en el 2023 conversando de esto. O sea, increíble lo que el Señor puede hacer. Y la gracia de Dios, o sea, este hombre a punto de morir, antes justo de morir, le dice, Señor, acuérdate de mí. Y él le responde, estarás conmigo hoy día mismo en el paraíso. O sea, la gracia de Dios y el amor de perdonar a una persona que hizo tanto mal, quizás él también hizo lo mismo. Yo creo que es importante recalcar en este punto que muchas veces, hermano, cuando uno habla con gente que no cree en Dios y que en general no tienen a Jesucristo como su Salvador o no lo ¿Ateos? reconocen como, no, o sea, sí puede ser ateo o persona quizás que católica o de otras religiones,
lo primero que ellos fundan en la conversación, hermano, es decir, oye, pero si yo no le hago daño a nadie. Yo incluso trato de hacer el bien, yo incluso, bueno, yo tengo muchos amigos que no son cristianos y no entienden quizá el trasfondo de lo que significa la gracia de Dios. Y en verdad, entregarle la vida a Dios, porque ellos, de verdad, una de las cosas que ellos dicen, como justificándose, dicen, pero si yo ayudo a los pobres, puede ser, o no sé, voy a ver a mi abuelita siempre, trato de llevarme bien con todo, y no hago nada malo, no en mi vida no hago nada malo. Que no entienden que no es por obras. Es que ese es el punto, hermano. Porque por eso mismo, no sé, el Padre Hurtado, por ejemplo, sería salvo bajo ese concepto. Sí. La Santa, no sé si es Santa. ¿Quién? La María Teresa, la Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta. Santa de Calcuta. Sí. Entonces, si lo vemos bajo esa premisa, esa misma que dice Manuel, claro, no es por obra. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, podremos portarnos tan bien, hacer tan buenas obras de amor, que está súper bien que la hagan. Pero si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no podemos ser salvos. Tal cual. Yo una vez escuché que las buenas obras son un reflejo de tu salvación. O sea, no es al revés. No es porque tú hagas buenas obras vas a ser salvo, sino que es un reflejo. Es como el matrimonio. Ya, estás casado, bueno, tú no, estamos casados. Gracias por eso. Pero yo le soy fiel a mi esposa, no sé, no veo cosas malas, no coqueteo, no soy adúltero, claro. Pero es porque yo la amo, ¿cachai? Entonces son frutos de el amor, y entonces es algo parecido con el Señor. No es porque nosotros, y al revés, si digo que la amo pero hago cosas malas, al final le estoy mostrando que no la amo, y eso es un poco la gracia de Dios llega a tu vida, pero tus frutos son los buenos después. Ahí se demuestra que eres salvo. Claro. Nico, no sé si puedes continuar o... ¿Podríamos leer? ¿Sí? ¿Qué dice aquí Puritanos? Sí, no, simplemente mencionar que igual estuve leyendo un poco de comentarios de algunos puritanos, que es un grupo que existió en una época, por decirlo en fácil, que querían alabar a Dios con todo su corazón, toda su mente y todo su cuerpo. Y ellos creían que justamente lo que leíamos, que la blasfemia también es algo que tú tienes que decir. Es un acto que tú dices. ¿Cómo declararlo? ¿Hacerlo? Decirlo. ¿Sí? Decirlo, que es hablar mal del Espíritu Santo, o sea, rechazarlo y todo lo que... Y atribuirle a Satanás las obras de... Como esa pequeña duda que hablaba Nano, quizás esa micro duda en la mente, quizás no alcanza a ser. ¿Es algo así? Como para allá... Claro, pero sí, que tiene que ser culminado, al menos, en decirlo, es un acto. Y R.C. Sproul y otros también creen en lo mismo. Claro, aquí tú notaste, R.C. Sproul cree que es algo verbal o algo que se haya escrito. La Biblia nos manda a juzgar los espíritus, dice. Nos manda a juzgar los espíritus. Primera de Juan. Probar los espíritus. Entonces... Porque no todo espíritu que se proviene de Dios. Proviene de Dios. Y eso es claro. Discernimiento. Claro. No todo espíritu viene de Dios. Por ejemplo, el Señor Jesús decía, en lo último, cuando el Padre juzgue a las personas, dice, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hizo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque algunos me dirán, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre, Señor, hicimos milagros, sanamos enfermos, resucitamos muertos, incluso dice. Pero apartados de mí, nunca os conocí. Entonces tú te das cuenta que la gente piensa que cualquiera que pueda venir con una revelación o algo de parte de Dios, que diga que es de parte de Dios, no necesariamente está respaldado por Dios. Y la palabra lo dice, probad a los espíritus, porque no todos los espíritus provienen de Dios. Entonces, hay un espíritu anticristo. Un espíritu anticristo. De hecho, en la Biblia también se relata cuando un endemoniado le gritaba, Señor, tú eres el Salvador, y él lo declaraba, y al final era un espíritu. Claro. Ellos temen y tiemblan. Entonces, lo que hablaba con el hermano Sebastián Céspedes es que las sectas se manejan de esta manera, que si tú haces esto, vas a hablar contra el ungido mal y contra Dios. Y no es así. La Biblia nos manda a cuestionarnos, a tener una fe lógica, a tener un razonamiento, y como lo hacían los de Berea, que buscaban si realmente esto era lo que Pablo les predicaba, era de la Biblia.
Entonces eso le queremos pedir a la gente. Ese es un buen punto. Pues debería, incluso ellos no estudiaban el Nuevo Testamento, ellos iban al Antiguo Testamento. Claro. Y Pablo predicaba de la Trinidad, predicaba de la encarnación de Cristo, predicaba de del Mesías, del Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento. Claro. Yo el otro día escuchaba una predicación también que hablaba, bueno, esto se va a alejar un poquito del tema, pero también está en Entonces no relación, podemos está en relación con escudriñar y estudiar lo que se está diciendo, porque muchas veces en las congregaciones, como lo hemos hablado muchas veces nosotros también fuera de este podcast, es que uno, o en la iglesia se idolatra mucho a los pastores, o lo que diga el pastor es lo que dice el pastor y no hay forma de rebatírselo, y quizá eso habla de la predicación, que tú como congregación o como parte de la hermandad de la iglesia, tú tienes todo el derecho a escudriñar la palabra del pastor, a lo que dice, si el pastor... ¿Y poner en duda? Claro, no, o sea, claro, poner en duda, pero bajo la palabra, ese es el tema. El pastor sí se puede equivocar y puede decir algo que no esté en la palabra. Lo que dice el pastor no necesariamente siempre va a estar bueno. Claro, y si el pastor es un siervo de Dios, si es humilde, él va a recibir y te puede corregir a ti o se puede corregir él. Tal cual. Pero buscando siempre la sana doctrina. Ahora, Sí. me tocó participar en una congregación así. Una vez estuve en una ciudad de visita y claro, no aceptan. Hay algunos que no aceptan que tú dudes de su palabra, de sus experiencias, y está mal. O sea, como decíamos con el hermano Sebastián Céspedes también, como dice Romanos, en Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, no podemos poner al hombre aquí y a Dios un poquito más arriba nomás. No, sea Dios veraz, o sea, todo lo que diga Dios y todo hombre mentiroso. Sí. Qué increíble el perdón de Dios. Perdón que vuelva con eso, pero me quedo dando vuelta. Increíble el perdón de Dios. Y cuando uno lo entiende, realmente se nota. Se nota porque hay varios videos también de otro asesino. Hoy estamos brígidos hoy día. Estamos Encima Estamos densos. oscuro, sí, las luces. No, me hace una mano. Estamos densos, pero había un video también que es muy famoso de un hombre que había asesinado a muchas personas. Y aparece cuando le tienen que hablar, cuando está en este típico juzgado en Estados Unidos, y dice ya, la familia de la víctima, diríjase algunas palabras a este hombre que va a sufrir la pena de muerte. Y claro, dice que pasan muchas personas, le desean la muerte, Sí lo vi. que te mueras, que esto, y pasa un cristiano que le había asesinado a su hijo, si no me equivoco, Sí. y le dice, Señor, tanto, ha sido muy difícil de que tú has hecho muy difícil que yo cumpla con mis creencias. Pero yo le sirvo al Señor Jesús y Él me pide que lo perdone y Señor, yo lo perdono. Y se quiebra. Sí, fue el único momento donde este asesino se quebró. Se quebró. Sí. Entonces, el Señor Jesús dijo, si mi Padre los perdona, ustedes tienen que perdonar, porque si ustedes no perdonan, mi Padre no los va a perdonar. Yo la otra vez igual escuché algo muy, muy bueno que lo he aplicado para mi vida también. Dice, pero ¿qué pasa cuando uno no se perdona a sí mismo? Wow. Por algo que yo hice quizás en mi vida pasada. Es muy profundo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no me perdono a mí mismo? Creo que fue R.C. Sproul el que decía, si tú no te perdonas a ti mismo, Dios sí te perdona. Pero si tú no sientes ese perdón en ti, tú estás haciendo de ti un Dios. O sea, te estás idolatrando a ti mismo. Si Dios perdona todos tus pecados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, estás haciendo un ídolo de ti mismo. O sea, para ti, tu perdón, tu conciencia vale más que el perdón de Dios. Tu palabra más fuerte. Y eso es tremendo. Yo cuando entendí eso, ¿sabes qué? Claro, yo me debo rendir incluso hasta el perdón de Dios. Uno lo debe recibir. Yo creo que hay muchas personas acá que han cometido cosas feas también. Se han equivocado, todos nos hemos equivocado. Pero Dios te perdona. ¿Por qué tú no te perdonas a ti mismo? Si tú no eres más importante que Dios. A mí me pasaba eso, ¿te acordás que nosotros lo hablamos un montón? Bueno, por un tema personal en verdad, pero a mí yo hablé mucho con Nico con respecto a eso, porque uno de repente tiene lucha interna y uno mismo no hay posibilidad de que te sientas bien con lo que hiciste, porque sabes que eso te puede traer consecuencias a futuro, porque, no sé, puedes dañar a alguien, ¿cachai? Pero es importante eso. Y Nico me dijo lo mismo que tú, de hecho, en una respuesta que me dijo como si ella te perdona, al final, si tú no te perdonas a ti mismo, tú eres tu Dios en el fondo. Claro. Yo creo que es también importante recalcar con respecto a
al pedir perdón de corazón también. Eso igual es importante porque también escuchaba en otra predicación que el pastor decía, tú puedes pedir perdón en un pecado, pero lo que tú no tienes que hacer es practicar el pecado. Y ahí está, eso es lo difícil también, porque muchas veces uno peca y perdón, pero tú eres un practicante del pecado, no tratas de evitarlo, ¿cachai? Ah. Sí, pero el arrepentirse es no volver a hacerlo. Eso es arrepentirse. Eso es lo complicado, Sí. eso es lo difícil, y es un tema súper, bueno, a todos nos ha pasado, yo creo. Sí. Qué increíble eso del perdón. Que No, brutal, hermano. yo me imaginaba así hace un tiempo, hablando de este mismo tema, que cuando uno no se perdona, porque el Señor Jesús se entregó, el Padre dice que amó tanto al mundo, que dio su propio Hijo para que viva una vida, lo crían como un cordero sin mancha, y se entregue. Y dice que Él le entregó su vida y se humilló, el mismo Dios se humilló, estuvo acá entre nosotros en la tierra. Y Él murió en una cruz y sufrió. Ahora, cuando uno no se perdona a sí mismo es como decirle, sí, Dios, gracias por todo lo que tú has hecho, pero dejemos tu cruz ahí, dejemos tu sacrificio ahí, y no, yo estoy con mi dolor, yo estoy con mi odio, yo estoy con mi resentimiento, yo estoy con mis sentimientos, me siento ofendido. Cuando eso es lo que hacemos, como minimizar el sacrificio de Dios, entonces uno tiene que ser humilde también, y es difícil, pero decir como, Dios, si ya tú me perdonas, ya soy una nueva criatura y no lo vuelvo a hacer. Así es. Yo la otra vez escuchaba la canción de Tales Roberto, que decía como, ¿qué tanto amor sentiste, Dios, para entregar a tu hijo por mí? Como que él la canción relata que cuando es papá, como, siente ahora como la paternidad, él no entregaría un hijo para el perdón de otra persona, o sea, no tiene ningún sentido. Imagínate cómo se habrá dolido Dios en Claro. ver a su hijo sufrir, hermano. Tú que eres papá lo puedes decir, ¿cómo no te gustaría sufrir jamás a tu hijo? El apóstol Pablo incluso dice que maldito es todo el que es colgado de un madero, y eso estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios tuvo que darle la espalda a su hijo en ese momento, porque el otro día leía también, decía, Jesucristo en la cruz se colocó nuestra ropa inmunda, por así decirlo, se colocó nuestra, no me acuerdo la palabra que usa, ¿Pecado? nuestro harapos de injusticia, para nosotros colocarnos su vestidura de justicia. O sea, Él se vistió de nosotros para que nosotros nos podamos vestir como Él. Tremendo, bonito, No. lindo. Como que por retardo, pero sí, se entiende. Bueno, yo quiero continuar con los comentarios acerca del pecado imperdonable, a ver qué dicen algunos teólogos y estudiosos. Dice, por ejemplo, el diccionario bíblico Holman, el que estaba leyendo Nico, dice, los tres evangelios sinópticos, ¿cuáles son esos? ¿Cuáles son esos, Nico? Mateo, Marcos, Lucas. Sí. Hacen alusión a este concepto. No tengo idea. Sí, Mateo, Marcos, Lucas, hermano. Con eso, sí. Sinóptico es de como... De sinopsis. Claro, pero viene de la palabra así como que están sincronizados. Qué risa. Claro, están contando los mismos relatos. ¿Sí? Ya, ok. El contexto es idéntico en Mateo y Marcos. Se menciona luego de un exorcismo realizado por Jesús e incluye la acusación de que él expulsaba demonios con la autoridad de Belcebú, o sea, Satanás. Lucas registra la declaración junto con una advertencia sobre confesar y negar a Jesús ante los hombres. Sería un error equiparar el pecado imperdonable con la falta de fe, como también sería un error interpretarlo como rechazo a la obra del Espíritu Santo, ya que ambos actos fueron perpetrados por Pablo antes de su conversión al cristianismo. El contexto de Lucas es una controversia con los fariseos e incluye la acusación de que la autoridad de Jesús para exorcizar provenía de Belcebú. La advertencia incluye la declaración de que la blasfemia contra el Hijo del Hombre, si bien es un pecado, puede ser perdonada. Esto sería rechazar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación de Dios en Jesús. A la luz del contexto, el pecado imperdonable puede definirse como la negación del poder y la autoridad del Espíritu Santo que obra en Jesús y la acreditación de esa autoridad a Satanás. Lo que decíamos al principio. Es importante hacer ese recalco. En Jesús. Y la acreditación A Satanás. Sí. Sí. La acusación falsa del fariseo da lugar a la advertencia, pero Jesús nunca dice explícitamente que se hubieran extralimitado y cometido un pecado imperdonable. O sea, como Jesús advirtió, dice. No dice ustedes blasfemaron, sino está advirtiendo. Fue como una expresión, como ya con ustedes ya no hay solución. Sí. Y si van a hablar algo en contra del Espíritu Santo, no será perdonado.
Dice, quizás esto indique que el pecado imperdonable se comete cuando una persona le atribuye conscientemente el poder y la autoridad del Espíritu Santo a Satanás. Si es así, es posible que algunos de los fariseos hayan sido culpables de realizar tal acusación contra Jesús sabiendo que era falsa. Lo que hablamos al principio. Claro. Las personas solo pueden atribuirle deliberadamente la obra del Espíritu Santo a Satanás si sus corazones están tan endurecidos que ya rechazaron irrevocablemente la salvación de Dios en Cristo Jesús. Y esto es lo que tú preguntabas además. Un verdadero creyente en Cristo nunca podría cometer ese pecado. ¿Se queda claro? Porque Dios después santifica, Dios trabaja en ti. Entonces, no lo cometiste. Y que es como cuando yo te decía, ¿qué pasa? Muchas gracias, hermano. Hay un meme cuando quería orar cuando niño. Drogas, muerte. Ya, ok, no lo cometí. Claro. Es verdad. Es cuando sus corazones están tan endurecidos que ya rechazaron irrevocablemente la salvación de Dios en Cristo Jesús. O sea, están endurecidos, rechazaron la salvación. Entonces un verdadero creyente no lo pudo haber hecho porque ya es creyente. Claro. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Hay otro texto que voy a leer, voy a resumir. La teología sistemática de Wayne Grudem dice así. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. Mateo 12:30 advierte que no hay neutralidad, y ciertamente los que, como los fariseos, se oponen a su mensaje están en contra de él. Inmediatamente agrega: por eso les digo que a todos se le podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará a nadie. La difamación deliberada y maliciosa de la obra del Espíritu Santo por medio de Jesús, que los fariseos atribuían a Satanás, no sería perdonada. El contexto indica que Jesús estaba hablando de un pecado que no es simplemente incredulidad o rechazo de Cristo, sino uno que incluye, y son tres cosas: un conocimiento claro de quién es Cristo y del poder del Espíritu Santo que obra por medio de él. 2. Un rechazo deliberado de los hechos acerca de Cristo que sus oponentes sabían que eran ciertos. Y 3. Atribuir maliciosamente la obra del Espíritu Santo en Cristo al poder de Satanás. Yo tengo una duda, pero con respecto al punto 1, entonces, los que blasfemaban o iban a blasfemar eran creyentes. Sabían que Jesús Claro, era eran Jesús. fariseos, Claro. sabían que él era el Cristo. Porque estaba haciendo las obras sobrenaturales. O sea, vieron gente resucitar, vieron gente sanar. Claro, y Jesús le dice que empieza todo reino dividido contra sí mismo, es asolado y toda casa, y si vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Entonces, lo que estaba queriendo decir era que lo que están diciendo es ilógico. ¿Entiendes? Porque Satanás, si se echa a sí mismo, ese reino Claro. no va a perdurar. Claro, y ellos fueron maliciosos, o sea, sabían que estaba haciendo las obras por Dios, que era Dios. O sea, maliciosamente, sabiendo que era Dios, dijeron, Se lo atribuyeron al enemigo. al Ok. enemigo. Claro, lo otro que quería comentar era que también lo dice aquí, dice, este pecado es imperdonable porque aísla al pecador del arrepentimiento y de la fe salvadora por medio de creer en la verdad. O sea, ya no hay forma de que vuelva a creer alguna vez. Ya aísla al pecador del arrepentimiento y de la fe salvadora. O sea, es imposible entonces que tú hayas cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero igual soy creyente. ¿La podría cometer eventualmente? Como los fariseos, pues. Ellos sí eran Sí, pero creyentes. eres creyente. Claro, no, sí, pues sí sé, pero Sí, me pues. refiero... No me haga dudar, nano. Sí. Y quiero comentar con el comentario bíblico Matthew Henry, cuando habla de Mateo 12:30. He aquí una bondadosa seguridad del perdón de todo pecado en las condiciones del Evangelio. Cristo sienta aquí el ejemplo para que los hijos de los hombres estén dispuestos para perdonar las palabras que se dicen contra ellos. Pero los creyentes humildes y conscientes son tentados a veces para que piensen que han cometido el pecado imperdonable, mientras los que más se aproximan a eso rara vez tienen algún temor por ello. Podemos tener la seguridad de que los que indudablemente se arrepienten y creen en el Evangelio no han cometido este pecado o algún otro de la misma clase, porque el arrepentimiento y la fe son dones especiales de Dios que no otorgaría a ningún hombre que si estuviera decidido a no perdonarle. Los que temen haber cometido este pecado dan una buena señal de que no. El pecador tembloroso y contrito tiene en sí mismo el testimonio de que no es así en su caso. Claro, eso es lo que hablábamos de que hay un mismo concepto que se utiliza de la misma pregunta de Emma, de que una persona lo puede realizar hoy en día. No es lo mismo
pero sí habla de un concepto muy similar, que es el apóstata. Que el apóstata maliciosamente hace ganancias deshonestas del Evangelio, actúa sin temor de Dios, e incluso ahí rechaza el Espíritu Santo. Entonces, es un mismo concepto, como un pecado imperdonable, que también, si no me equivoco, habla en 1 de Juan o en 2 de Juan, que también habla de un pecado imperdonable. Entonces, si una persona maliciosamente, conociendo la palabra de Dios, conociendo la obra del Espíritu Santo, aún así insiste en hacer maliciosamente algunas obras. Claro. El que probó el don de Dios y después lo dejó, claro, habla de eso, de que nunca fueron de ellos, ¿no? Hebreos 6 y Hebreos 10 habla. Bueno, y lo que quisimos hacer, para poder darle un poco de paralelismo a lo que, como empezamos este capítulo con respecto a Jeffrey Dahmer, es la vida de Saulo. ¿Quién era Saulo? ¿Qué hizo Saulo? Y cómo Dios salió a su encuentro y se podría decir que lo perdonó. Que Saulo habla la Biblia. O sea, sí lo perdonó. Sabemos que sí lo perdonó, ¿verdad? Saulo se dedicaba a perseguir cristianos. Y eso es lo terrible como de la vida de Saulo. Él mataba niños, mataba familias, mataba todo. Porque perseguía a los cristianos, y de hecho era una de las cosas que me llamó la atención dentro de lo que pude ver, que él en la Biblia, se puede decir en Gálatas 1 del 3 al 17, él dice: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Él hizo, bueno, por lo que comentaba al principio, que se podría decir que él había blasfemado contra Jesús porque lo rechazó. Y no solo lo rechazó, sino que mataba a los cristianos. Perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia de Dios. Aún así, Dios lo perdonó. O sea, algo tan terrible también, de perseguir a las iglesias. O sea, Dios perdona incluso a los que él quizás mató a cuantos cristianos. Incluso mató al primer mártir. Estuvo ahí, dice. Con Esteban. Y él estuvo ahí, entonces estaba Esteban, lo apedrearon, lo mataron. Y ahí estaba Pablo. Entonces yo había anotado una pequeña conclusión que decía: tú y yo, como Pablo, somos personas comunes y corrientes. Sin embargo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, podemos ver cuán maravilloso puede ser su poder, gracia y bondad al usarnos como instrumentos. Amén. Sí, a mí me gustaría invitar a nuestros amigos a que, yo creo que mucha gente no ha estado escuchando, conocidos que no son cristianos igual, y ha sido lindo este proyecto que no han estado escuchando, han estado instruyéndose, llama la atención, y decirle: todos hemos cometido quizás pecados, hemos cometido errores que nos sentimos muy mal. Nos hemos sentido que hemos dañado gente. A nosotros mismos. Nosotros mismos hemos cometido muchos errores. Nosotros somos un claro ejemplo de eso. Pero invitarlo a que Dios perdona.